A comenzar con la mesa 2. Vamos a presentar la temática de la educación física en contexto de encierro. Y el tema central, vamos a tratar la inserción de los internos de unidades carcelarias a través de la educación física. Los integrantes de esta mesa que van a dar sus ponencias son Rubén Darío Guzmán, estudiante del profesorado de Educación Física en Lucasal y de la licenciatura en Educación Física, entrenador de CrossFit, Level 1, entrenador de funcional, operador táctico en el servicio penitenciario de la provincia de Salta, coach de Crown Box de CrossFit. Gonzalo Reales, estudiante del profesorado de Educación Física en la Universidad Católica de Salta. Lucas Lastero, estudiante del profesorado de Educación Física en Lucasal, coach de funcional. Pistone Camila, estudiante del profesorado de Educación Física en Lucasal y estudiante de la licenciatura de Educación Física en la UCASAL, instructora en Funcional Fitness. Cintia Tudelva, estudiante del profesorado de Educación Física en Lucasal, y por último Camila Saracho, estudiante del profesorado de Educación Física en la UCASAL. Vamos a comenzar con la mesa, tratando el tema de la intervención físico-deportiva en un establecimiento penitenciario, que se va a abordar a través de diferentes programas, todos ellos dirigidos a la consecución de los objetivos, haciendo hincapié al trabajo en un grupo de personas y en diversas disciplinas y bajo diferentes contextos. Vamos a comenzar con las ponencias, aproximadamente los chicos van a tener 30 minutos para darlas. Vamos a comenzar con Rubén Darío Guzmán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rubén Darío Guzmán, como ya me presentaron. El tema que vamos a tratar es cómo se trabaja en la cárcel para que los internos o personas privadas de su libertad puedan reinsertarse en la sociedad a través de la educación física. Sí, como principal medida vamos a verlo, vamos a tocarlo como tema recreativo, deportivo y en la parte lúdica deportiva. Como primera instancia, en lo que es recreativo, a lo lúdico, eso corre por cuenta de cada persona, vamos a llamarlo cada persona, privada de su libertad, en su tiempo libre. Todo interno dentro de las unidades carcelarias están alojados en un pabellón. ¿Sí? Este pabellón y cada pabellón cuenta con sus horarios de recreación. Es decir, tienen una hora a la mañana y una hora a la tarde para salir a lo que es cancha. Cada pabellón cuenta con su cancha, con su espacio libre, al aire libre, para realizar sus actividades lúdicas, juego a la pelota, juegan a lo que fuese, al básquet o a cualquier cosa de que su imaginación les permita. Luego vamos a pasar a la parte deportiva. Cuando hablamos al ámbito deportivo, lo hacemos hincapié a la competición. En esta rama de los deportivos, ya está a cargo lo que es un sector en la unidad penal, que es la división de bienestar. Este sector es el que está a cargo de organizar y ver cada disciplina y cada deporte para que los internos puedan ejercer, puedan jugar. Esta disciplina deportiva, las prácticas deportivas, hacen a la motivación, hacen hincapié a la sana competencia, ¿sí? Trabajan con el valor de lo que es ganar y también del valor lo que es perder. Les ayuda mucho a la inclusión, o sea, tiene su finalidad, que favorecen a la inclusión social y trabajan para disminuir la reincidencia de delitos. Entonces, a través de los deportes, trabajamos para que ellos internos ocupen su tiempo, no solamente en algo práctico, ¿sí? En lo que refiere a actividades prácticas, sino también a lo que nos queda por dentro, a lo intra,
que sería los valores que adquieren en una competencia, en un deporte, al hecho de defender aquello que tanto han perdido y que gracias a esto ellos pueden volver a la sociedad adquiriendo nuevos valores o volviendo a tomar aquellos valores que fueron perdidos. En el deporte, como parte de la educación física, antes que ellos pasen a ejercer la práctica, ellos tienen diferentes tipos de talleres, que esos talleres se encargan y hacen a la educación, ¿sí? A inculcarle los valores que tiene cada deporte. No solamente deportes tanto que demandan mucho desgaste físico, porque también cuentan con deportes como por ejemplo el ajedrez, tanto el ping-pong, diferentes tipos de deporte, como así también algunos tipos de talleres, como son por ejemplo, que más adelante lo vamos a tocar, cómo formarse como árbitros, jueces de línea, diferentes tipos de arbitraje en cada disciplina. Y entonces todos ellos son evaluados de manera voluntaria. Para poder desenvolverse y para poder hacer esto posible, tocamos y nos aferramos y tenemos leyes y reglamentos que nos respaldan. Estas leyes y reglamentos van a ser la Ley Ejecutiva de Pena, la 24660, ¿sí? Que lo va a explicar ahí mi compañero. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Reales Gonzalo. Vamos a hablar de las leyes y reglamentaciones. Con respecto a la ley de ejecución de pena, la 24.660, el artículo 1 se refiere a que los regímenes penitenciarios buscan tratamientos interdisciplinarios para lograr la reinserción del individuo a la sociedad. Esto es por medio de las enseñanzas en los niveles obligatorios, la atención de las necesidades físicas, espirituales y actividades laborales. También incluye tanto los familiares, sociales, culturales y recreativas de los internos. Con respecto a los establecimientos, ahí como nombraba mi compañero, se refieren a tiene dos finalidades. Una de ellas es que sea con intenciones recreativas y otra con actividades deportivas. Con respecto al reglamento interno de unidades carcelarias, tenemos el artículo 191, 197 y 198. El artículo 191 se refiere a tanto la educación e instrucción a impartirse, lo que busca es la formación del interno para para capacitarlo, para integrarlo a la comunidad. En el artículo 197, ya un poco más específico, habla sobre las actividades recreativas y culturales que están de acuerdo con la categoría de internos que aloje y el régimen del establecimiento. Y con respecto al artículo 198, tenemos el recreo, lo que lo llaman recreo, que incluyen actividades deportivas y recreativas. El asistir a bibliotecas, el acceso que tienen al material de las bibliotecas, la sala de esparcimiento y el deporte en general. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lastero Lucas. Yo voy a hablar más que nada de los principios básicos para el tratamiento de los reclusos.
Acá dice y nos afirma que serán tratados con el respeto que se merecen y la injerencia de los seres humanos. No existe la discriminación por parte de ellos y ni prejuicio, lo que antecede a la persona. El personal encargado de las cárceles deberá cumplir su rol tanto del cuidado y protección hacia la sociedad y la custodia hacia los reclusos. Y por último tenemos que nos afirma y nos dice que todos los reclusos seguirán gozando de derechos humanos y libertades fundamentales, actividades laborales, culturales y educativas. También nos afirma que tendrán acceso al servicio de la salud. Voy a hablar de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Un gran referente, quien era Nelson Mandela, nos dice y nos cuenta de la regla 4 y la regla 23. La regla 4 tiene como objetivo el objetivo de las penas y medidas privativas de libertad con principal objetivo de proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Se ofrecerá educación y formación profesional hacia los reclusos, así como otras asistencias apropiadas y disponibles, incluida la de carácter recuperativo como la moral, la social, lo social y lo espiritual, y también lo basado en la salud y en el deporte. Y por último, la regla 23 nos dice que todo recluso tendrá derecho al ejercicio físico 1 hora al día. Por un lado tenemos la parte joven, que más que nada en el ámbito de educación física se realizará el ejercicio más bien desde el ámbito recreativo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila, como ya me presentaron. En este caso yo voy a hablar nos vamos a situar en la unidad carcelaria número 1, que es la unidad más grande de nuestra provincia. Esta unidad aloja internos con causa y en total hay un aproximado de entre 1.800 y 2.000 internos en toda la unidad. Está dividida en varios pabellones. Cada pabellón de la A casi hasta la M, nombrados, tienen una planta baja y una planta alta, planta 1, planta 2. Y en cada planta hay un total de entre 140 y 150 internos. En cada penal, en cada unidad, hay un sector de bienestar, como nombraron al principio, que este es el que tiene funciones principales de organización, coordinación, realización de actividades terapéuticas, de carácter social, cultural, religioso, deportivo y educativo. Bueno, con fines de contención, participación y aprendizaje destinado al internado alojado en esta unidad. Luego pasamos a lo que sería el ámbito educativo dentro de este sector de bienestar. La reanudación de las actividades educativas se brinda una escuela primaria, un colegio secundario, y hay un convenio con la Universidad Nacional de Salta para que realicen la carrera de Ciencias de las Comunicaciones Sociales. Lo que nosotros vamos a tocar dentro de lo educativo, entramos a la parte de la organización, tanto de la participación de prácticas como de competencias de diferentes deportes. En este caso sería el boxeo, el rugby, el fútbol, el ajedrez, como nombraron al principio, el ping-pong y otras actividades. Bueno, a su vez, toda realización de esta función terapéutica y de contención prevista por la División de Bienestar debe ser acompañada siempre con las medidas de seguridad necesarias. Siempre las medidas para proteger y por seguridad a las personas civiles que estén involucradas, al personal operativo y el resguardo del sector de trabajo.
Buenas tardes, mi nombre es Cintia Tudela y voy a hablar sobre los pasos a seguir por el interno para que pueda gozar de beneficios al participar en el sistema educativo. Bueno, el interno va a tener que contar con un concepto y una conducta mayores a 6. Estos puntos se van a otorgar durante 3 meses, a partir de 3 meses, y esto va a depender de si el interno alteró el orden en el penal, su comportamiento en el penal. Si esto fue positivo, si tuvo un buen comportamiento, se le va a otorgar un punto de conducta, y este va a ser evaluado por cómo se desempeñó, por si fue compañero o no, si colaboró o no. Bueno, luego se va a tener que realizar una nota de pedido hacia el jefe del pabellón. Este luego lo va a tener que elevar hacia el director de unidad, y este a su vez lo va a tener que elevar hacia el juzgado, quien puede realizar el trámite por sí mismo o puede mandar a su abogado defensor. Una vez que sea aceptado, se va a tener que firmar un acuerdo de fe de palabra en bienestar. Esto quiere decir que el interno que goce del beneficio no puede realizar ninguna acción que vaya en contra de la buena fe, que sea por un beneficio propio, personal, como por ejemplo podría ser la venta y compra de drogas. Bueno, también se va a poder elegir, el interno va a poder elegir entre varias disciplinas. Entre estas van a estar vóley, rugby, básquet, fútbol. También pueden realizar tenis, baile, y también van a poder incorporarse al sistema educativo, ya sea primario, secundario o hasta universitario. En la división de bienestar va a sustentar una sana competencia deportiva entre aquellas personas que se encuentren privadas de la libertad y las personas que se encuentren en un medio libre. Esto va a ayudar en cuanto al afianzamiento de lazos entre similares. También va a ayudar con el tema de la ansiedad a causa del encierro y a que aprendan a respetar las reglas. Bueno, los deportes van a constituir un eslabón más para la formación y la capacitación de los internos, en cuanto por el tema de que la sociedad de hoy en día tiene un gran campo de desarrollo sobre este tema. Bueno, el deporte va a poder ser también considerado como un medio de fortalecimiento en cuanto a la conducta, la voluntad, la perseverancia, la autodisciplina y también el espíritu de equipo. Buenas tardes, mi nombre es Camila Saracho. El tema del que voy a hablar son los objetivos. El primer objetivo es incorporar valores, razón de justicia, equidad, inclusión, participación, normas y pautas de conducta a través de las actividades recreativas, deportivas al aire libre. Se apoya la incorporación de valores con charlas, con seminarios y cursos para que haya una mayor concientización de lo que se trabaja. Otro objetivo es concientizar al individuo que los logros se obtienen mediante la fuerza de voluntad, honestidad, perseverancia, iniciativa, prudencia, tenacidad, decisión, audacia y conciencia y dominio de sí mismo. Otro objetivo es promover las prácticas del deporte, la recreación, la utilización del ocio como excelente medio de integración y camaradería. Al cumplir una cierta cantidad de tiempo y pruebas, se ve el avance y el nivel que adquirieron
y pueden formar parte de proyectos ya como disertantes y ayudando en estos proyectos. Todo esto contribuye a un aumento de calidad de vida y favorece a la reeducación, la rehabilitación, la reinserción social, y a través de la incorporación de estos valores se fomentan las capacidades motrices, emocionales y sociales, incentivando la comunicación y la expresión. Bueno, ahora vamos a tocar Listo. todavía no. Ahora vamos a tocar un poquito lo que es la vida en la cárcel. Vamos a hacer como un pasaje, realmente lo que pasa dentro, ya una vez estando el interno y siendo parte de lo que es la división bienestar, a lo que ellos se someten y a lo que ellos pasan el día a día. Por ejemplo, como sistema deportivo y lo más antiguo que tiene acá la unidad carcelaria, no solamente la 1 de Villa Las Rosas, sino que de Salta, ellos tienen el programa 90 Minutos de Libertad, que se hace un campeonato, tanto Capital, Salta, como en la cárcel de Orán, en la cárcel de Tartagal, en la cárcel de Cerrillo, en la cárcel de Rosario y en la cárcel de Metam. En esas localidades hay unidades carcelarias y lo que hacen es un campeonato. ¿Sí? El campeón de cada unidad, ¿sí?, se va enfrentando a través, bueno, de un sistema, cuestión de que quedan los dos mejores y y vienen acá a la ciudad a jugar, o ya sea en el estadio Padre Ernesto Martí Arena, o si no en la cancha, en el Gigante del Norte, que es la cancha de Gimnasia y Tiro. Eso es, bueno, ya dependiendo a lo que se pueda llegar con el gobierno. Esto, todos los internos, la gran mayoría, se meten en lo que es el programa de fútbol, porque es el anhelo de todos ellos poder jugar en un estadio de gran magnitud, como es el estadio Martí Arena. En estos 90 minutos de libertad, se les llama así al programa, ellos juegan un partido entre los dos mejores unidades, y siempre se lo invita a diferentes clubes. Se los invitó a los clubes de Gimnasia y Tiro, a la primera para que jueguen con el ganador de ellos, a Mitre, a Juventud. En varias oportunidades, varios compañeros de nosotros, estudiantes de educación física que juegan al fútbol, tuvieron la oportunidad de llegarse acá al Estadio Martí Arenas con su respectivo club y poder compartir esta experiencia con internos pertenecientes a unidades carcelarias. También tenemos lo que es el rugby, que hoy por hoy hace mucho ruido y antes no se brindaba esta disciplina dentro de la unidad, que ellos trabajan con un sistema que se hacen llamar los infernales. Y es tan a nivel nacional esto que muchos atletas elite, profesionales como el Chipi Figaro, se acercan a la unidad para poder participar en un entrenamiento con todos ellos, con todos los internos, que acá abajo se lo puede ver. Y ellos mismos se pisó tan fuerte todo esto que también tuvieron la posibilidad de salir al Estadio Martí Arena para jugar también su partido con otra unidad, que en lo que va, desde que se inició esto, se jugó con una unidad carcelaria de Jujuy. Vinieron internos de Jujuy a jugar contra los internos de acá de Salta. Todo esto se hace mucho hincapié porque los internos, el valor que le transmite atletas o jugadores de clubes que se acercan, golpea mucho a cada persona, a cada interno, y le transmite valores que quizás o no tenían, o quizás que sí tenían, pero lo desconocían.
Y es impresionante ver cómo ellos adquieren esos valores que ellos les brindan o le hacen conocer y cambian totalmente su conducta dentro del penal. Después también tenemos el boxeo, que acá a la izquierda, eso es el sector bienestar, ¿sí? Y tiene su ring, tiene cada disciplina tiene su encargado, ¿no es cierto? Su especialista, su profe, que desempeña como entrenador de los internos. Acá también tienen el proyecto que ellos salen, cada vez que hay peleas profesionales, ellos salen tanto al Club San Martín como al microestadio Delmi, que se hacen estas veladas boxísticas en donde ellos participan. Acá hay que hacer mención a un interno que era segundo, el interno segundo, se apellidaba Segundo. Él tuvo 13 años preso y comenzó con la disciplina boxeo. Hoy por hoy es un boxeador profesional y hace 2 años, cuando salió de libertad, la Secretaría de Deporte lo premió como el mejor atleta de Salta. Que, o sea, una mención de esta magnitud dentro de la unidad carcelaria hace mucho ruido, golpea mucho y incentiva a muchos internos a formar parte de este ring, por así decirlo. Después también tenemos lo que son las disciplinas vóley y básquet, que en cada disciplina, como pueden ver, siempre hay invitados profesionales, invitados de Salta Básquet. En rugby también teníamos compañeros que juegan al rugby en la U, en gimnasia, fueron a colaborar con las prácticas, a enseñarles lo que ellos saben. Y lo mismo pasa acá en el vóley y en el básquet. Y en el vóley también se salió, en el básquet también se salió hasta al estadio Delmi, en el cual jugaron con Salta Vázquez, jugaron en vóley, jugaron con el club Central Norte, que también, o hay otro chico también estudiante de la universidad que tuvo la posibilidad de compartir esa experiencia de jugar contra internos, que tenía un poco de miedo, pero creo que era normal. Todo es como que muy, muy bizarro y te genera esa pizca o ese recelo de compartir cosas con personas privadas de su libertad, sin conocer o desconocer de cuál fue su delito, su pecado. También tenemos otras disciplinas, en lo que hoy por hoy hace mucho ruido, lo que es el ping-pong o el tenis, y el ajedrez, que a través, bueno, todos sabemos, por la pandemia, se cortó lo que es la entrada y salida, lo que era bienestar. Entonces se tuvo que ver y se tuvo que plantear qué podían hacer ellos para seguir trabajando con los internos de manera recreativa, de manera deportiva también, y enseñándoles sus valores. Y tuvieron, bueno, la idea y tuvieron la posibilidad de llevar mesas de ping-pong, que es una tabla, ¿sí? Que la hacen ellos mismos ahí adentro, como las piezas también de ajedrez, a cada pabellón. Entonces, dentro de cada pabellón ellos realizan sus actividades sin tener contacto con otros pabellones. Es medio confuso porque tienen contacto 150 personas en un solo mismo lugar y bueno, pero se trata de ver la solución de que no se sigan habiendo tanto aglomeramiento de personas. Entonces se evitó cerrar bienestar por esta situación y bueno, se adaptó todo esto para que los internos sigan participando y sigan ejerciéndose. Que el sentido de no solamente esto de que ellos adquieren valores, adquieren educación y se reeducan, no lo hacen solamente, lo comienzan a hacer por exigencia, por gozar algún beneficio, porque es lo que le impone el juzgado para que ellos puedan subir su punto de concepto y su punto de conducta.
ellos tienen que hacer notas para poder realizar todo este tipo de actividades para que después se le eleve la participación de ellos a los juzgados y el juzgado le pueda dar esos puntos que ellos necesitan para poder gozar de algunos beneficios, como semilibertad o la vigilada, o cualquier beneficio que ellos estén pidiendo. Entonces siempre ellos entran con un por qué, no, porque lo tengo que hacer, porque no me queda otra, y después terminan totalmente enganchados, por así decirlo, con lo aprendido, con lo experimentado. Y muchos de ellos, muchos de esos internos, al tener una condena tan alta, pasan a formar parte del personal de bienestar, ¿sí? Ellos pasan a ser protagonistas de nuevos proyectos, pasan a ser disertantes, que, o sea, es ya ponerse en otra visión, en otro lugar, si bien estando dentro de la cárcel, pero ya forman parte de otro sector, con sus compañeros, referente a sus compañeros. Eso también incentiva muchísimo. Y hoy por hoy la unidad carcelaria tiene muchos convenios con diferentes escuelas, con diferentes universidades, con diferentes clubes, y que los invitan a que ellos cuando salgan puedan seguir yendo a esos lugares, a esos establecimientos, para poder seguir formando esos valores y no perderlo, y seguir por el buen camino. Entonces, como haciendo un pequeño resumen de que sí, la educación física ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a los internos a poder reinsertarse en la sociedad. Imagínense solamente esto, estar en una cuarentena, nosotros la vivimos hoy en día, estábamos encerrados en nuestras casas, bueno, ellos están encerrados años en una sola celda. Imagínense lo que es cargar y la presión y lo que ellos necesitan descargar para seguir viviendo de esa manera como siguen viviendo. Ahora le cedo la palabra a mi compañera, ¿vale? Bien, se hizo un poco medio extenso, pero acá estamos. Luego de haber generado este espacio informativo con un intercambio de conocimientos, dando a conocer diferentes puntos fundamentales relacionados al tema a tratar, presentando realidades que no son comunes, que no las vemos todos los días y mucho menos que vivenciamos, vamos a dar inicio al espacio de debate y pueden hacer preguntas también por el chat, que ya se encuentra habilitado y lo estamos atentos leyendo. El que tenga cualquier tipo de pregunta o curiosidad por ahí genera, sea cual sea, lo pueda realizar, quizás se puede evacuar de cualquier punto de vista. Y pueden habilitar los micrófonos también, ¿no? Así que directamente pueden preguntar. Por ahí creo que tenemos muchas representaciones, muchos imaginarios sociales, que estaría muy bueno que, ya que ustedes tienen un conocimiento directo, ¿no? Y tienen una participación directa sobre la temática, está bueno que nos ayuden a... Ahí hay una, me parece. Acá no le entendí muy bien, profe, qué es lo que preguntó. Me distraje leyendo acá un mensaje que pusieron. No. Lee, está buena la pregunta. Sí, pregunta que los chicos de la UCASAL dieron sus prácticas en estos ámbitos. Los chicos de UCASAL en la práctica 2, sería en tercer año, en cuarto año, ellos dan la práctica que es en contexto de encierro. Ellos van a dar las prácticas, no van a la unidad carcelaria número 1, sino que van al centro de menores, que está ahí en Castañares. Ellos ahí realizan su práctica. Hola Rubén, buenas tardes. Luchito, buenas tardes. Fabio, chicos, gusto saludarlos a todos. ¿Cómo les va? Bueno, lamentablemente este año no se pudo concretar porque el proyecto es tanto para los alumnos de la Universidad Católica como para los chicos de Rosario. Es un espacio que por los
recogiendo la experiencia de los últimos 2 años, fue muy rica, es un espacio muy convocante, es como dice Fabio, rompen imaginarios, miedos, es un paso adelante para generar nuevas perspectivas de trabajo. Y lamentablemente este año, inclusive hace 2 semanas me llamaron para preguntarme si había alguna posibilidad de que podamos insertarlo. Lamentablemente en el contexto de pandemia y por las disposiciones ministeriales y de la universidad, lamentablemente, digo por la experiencia que nosotros vivimos ahí adentro, no se lo ha podido concretar. Pero bueno, es lo que nos tocó este año. El año que viene es un convenio que hemos firmado por 5 años, o sea que mientras que no hayan situaciones en contrario que puedan perjudicar el beneficio mutuo que nos genera estos espacios de encuentro, el año que viene, Dios mediante, estaremos nuevamente ahí. Y ustedes lamentablemente no van a poder tener esa experiencia en este año. Yo te quería preguntar, Rubén, más allá de la aclaración que hago, yo conozco varios colegas que están trabajando en la cárcel, algunos como celadores, otros como profesores de educación física. ¿Qué diferencia existe entre los contextos de Villa Las Rosas y la granja penal que está en la ruta 26? Quizá lo he dicho antes, yo entré 15 minutos tarde, quizá no escuché la aclaración. Ellos, no, sí, profe, no lo aclaré, lo dije en grandes rasgos. La diferencia que existe es que los internos que están en la granja, ¿sí? Tenemos 2 tipos de granjas que trabajan con los mismo sistema. Ellos, los internos que están en esas unidades, esos ya tienen una condena avanzada. Ya están gozando de beneficio. Ya están gozando, tienen más del 50% de la condena, y ellos, a medida de nota y a través de su conducta y concepto que le da, ellos son trasladados a esas unidades para que ellos trabajen en lo que es el campo, con los animales, siguen aprendiendo la agricultura, siguen y tienen parte ahí, si bien en esas unidades no hay un sector, como lo que es en el penal, de un sector específico de bienestar, sí la gente de bienestar tiene su proyecto y ellos se acercan ahí para poder brindarle y darle la educación. Hacerlo participar en los torneos, entrenarlos, hacerlos jugar en diferentes tipos de, no solamente en las canchas de fútbol, sino llevan todos sus equipos para que ellos también puedan seguir haciendo. Pero la diferencia en contexto es esa, que en las unidades carcelarias, acá como en Villa La Rosa, tenemos todo tipo de internos, tanto internos que no son todavía penados, que entraron ayer, como internos que están a punto de salir en libertad, después de haber cumplido 20 años de condena. Y en las granjas solamente están los internos que ya gozan, ya tienen más del 50, 60, 70% de su condena y que están esperando el fallo del juzgado para poder irse en libertad. Bueno, aprovecho para seguir interviniendo. Yo les cuento también que hasta hace 3 años atrás estuve algunos años en supervisión de nivel superior y me designaron a mí las 2 instituciones de formación policial, que son institutos, son carreras de formación superior para las carreras de oficiales, y había una cuestión muy fuerte vinculada al cuerpo y a la educación. Lo digo en este contexto en donde estamos formándonos para poder mirar en diferentes realidades, en diferentes contextos, y tener, digamos, una impronta sobre la formación de ese cuerpo. Bueno, lo que les quiero contar que, por ejemplo, los 2 institutos se presentaban, tanto el de la policía de la provincia como el carcelario, se presentaban al torneo, a las olimpiadas que teníamos de nivel superior, y siempre llegaban a las finales. ¿Por qué? Porque ellos y algún instituto de educación física, evidentemente marcaban diferencias contra los institutos de arte, con los institutos de geografía, porque todas las carreras de todos los profesorados podían armar su equipo, podían nuclearse, podían juntarse y podían ingresar. Y estos institutos formaban, digamos, educación física, y los policiales tenían una impronta corporal y llegaban a las finales. Y la mayoría de las finales de deportes colectivos las ganaron los institutos policiales. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros en la formación de la educación física tenemos una trayectoria praxeológica que nos exige un poco conformar sistemas de entrenamiento, de trabajo, de perfeccionamiento, que tiene que ver con nuestra vida interna, institucional, pero digamos tiene que ver, está más asociado a una mirada pedagógica,
En cambio, en los sistemas policiales está más asociado a una mirada de eficiencia física. Y ahí ellos marcaban la diferencia, tenían un rendimiento físico, aeróbico, anaeróbico, inclusive de potencias, de potencia de la fuerza, potencia, que era muy marcado. Y en ese sentido, yo trabajé muchísimo con esos dos institutos para que se rompan un poco las improntas de lo que es la cultura militar en la educación del cuerpo. Fue muy difícil, fueron temas muy complicados cuando tuve que hablar con los jefes, porque esto implica que ellos dejen de entrenar en la forma en que lo hacen. Uno no niega que es importante, que ellos tienen que tener una preparación física adecuada. Bueno, a Rubén le veo ahí una sonrisa como diciendo, sí, profe, sí lo entiendo. Pero lamentablemente cuando yo fui a observar clases, porque no solamente íbamos a supervisar, sino que yo me quedaba a observar clases de todo tipo, de las teóricas y también de educación física, y las improntas corporales eran muy duras, muy duras. O sea, decirle, en una de las clases que fui a ver, le hicieron hacer cuerpo a tierra de arco a arco, a las 3 de la tarde, en una cancha de fútbol de tierra. Y yo entiendo, digamos, de que eso sea parte de su formación, pero es incomprensible que se lo haga a esa hora. ¿Qué se gana, digamos, con hacer una ejecución de fuerza? Primero, que la tierra estaba caliente, segundo, que se llenaron de tierra, segundo, hacer una cancha de fútbol de 80 metros de largo, un ejercicio que desde una mirada crítica, desde una mirada formativa, no tenía mucho sentido. Ellos argumentan fuertemente, especialmente la gente de la policía, de que eso fortalece la templanza de su carácter. Esa es la excusa, esa es la palabra clave que ellos utilizaban. Fortalece la templanza de su carácter. Así que, bueno, yo hice algunos informes negativos en su momento. Esto me valió de un par de enemigos ahí adentro, porque hay gente que está convencida. O sea, imagínense, la gente que está hace 30 años trabajando en esos sistemas donde la autoridad es la palabra que comanda, o sea, no hay la obediencia de vida, no se discute. Poner en tela de juicio, digamos, los modelos de formación fue muy duro. Pero bueno, se sacó algo en positivo. Se cambiaron los horarios de clase, por ejemplo, para que no les hagan hacer actividad física en horarios tan perjudiciales para la salud. De hecho, tuvieron casos de golpes de calor, de gente que perdió el sentido, que se desvaneció. Y hace algunos años atrás tuvieron un episodio también de un fallecimiento por una muerte súbita que estaba prescrita y que el profesor nunca se enteró. Era un profesor de educación física y que se le murió la gente haciendo actividad física en la clase de educación física. Bueno, quería compartir eso con ustedes. Profe, hola chicos, disculpe, yo soy Caro Pajés. Yo les comento, la mayoría de mi familia es penitenciario, digamos, y en la carrera de por sí ellos siguen esa línea. Ellos tienen la obligación, digamos, de mantener su cuerpo y un estado físico bueno, digamos, más que nada por el trabajo que realizan y también por todas las actividades que les piden. Particularmente mi hermana es oficial, digamos, del servicio, y es horrible, digamos, cuando ella te cuenta su experiencia de cómo venían todos lastimados, porque, o sea, los chicos de años más grandes, digamos, y sus instructores, los sacaban a mitad de la noche a hacer ejercicio o a la chancha, como decía ella, y volvían todos cortados y lastimados. O sea, ellos creen que así forman, pero ella me comentó, digamos, de que la mayoría no, lo que hace es después hacerle a los chicos que son más, o sea, que están ingresando, que vivencian eso, digamos, y no toman, digamos, la mejor parte de la experiencia, que puede decir, como usted dice, la templanza, digamos, toman la peor parte y tienen las ganas, digamos, de hacer sufrir al resto, digamos. Son muy pocos, digamos, los que llegan a tomar, digamos, esa parte. Yo concuerdo, digamos. Pero sí es importante la parte de cómo los preparan físicamente y aparte los incentivan. Ellos compiten, mi hermana compitió en lo que es fútbol y natación y es impresionante cómo los preparan y les dan, digamos, las herramientas para que ellos puedan desarrollar, digamos, esas capacidades que capaz que en otras partes no las tienen, y por eso es que no llegan, digamos, a estos niveles ni a las finales. Creo que es una parte importante y que también, digamos, capaz que ellos tienen las posibilidades y bueno, estaría bueno que todos tengamos, capaz que por nuestra parte, buscar, digamos, cómo poder llegar a esos niveles, pero sin que tengamos que estar en una línea, como dice usted, militar y tan conductista, de que sea obligación hacerlo, digamos, que sea más por el disfrute, digamos, de la actividad. Bueno, por ahí quizás yo cuando escucho todas estas cosas me sale una sonrisa porque es cierto todo lo que dicen y yo lo viví.
yo lo viví, o sea, en el curso de formación, en el curso normal que todos hacen, tenés cierta, te llevan a ese tipo de ejecuciones, que es lo que se les dice, te ejecutan. Y aún así, bueno, después me formé, fui a hacer diferentes tipos de cursos de operaciones especiales. Me fui a Buenos Aires a hacer cursos con el Halcón, o sea, son grupos especiales de la provincia de Buenos Aires. Me fui a Brasil a hacer un curso con lo que es del BOPE. Y no solamente acá, sino que en todo el mundo se sigue realizando la misma modalidad. Yo básicamente pertenezco a un grupo especial, se sigue haciendo lo mismo, y yo me he metido a estudiar educación física, porque antes de estudiar educación física yo ya estaba a cargo de la parte física del personal. Pero tenía muchos amigos recibidos de la UCASAL, y siempre conversaba con ellos y ellos me incentivaban, y yo les decía, mirá, yo tengo que estudiar y quiero estudiar, y ellos me incentivaron y me motivaron para que lo haga. ¿Para qué? Para tener un título y de esa manera pisar más fuerte y que mi voz se escuche y poder cambiar un poco la modalidad de entrenamiento que tienen cada sector de eso. Estoy totalmente en desacuerdo. Hoy en día, al día a día, de lunes a lunes, se sale a correr en verano a la 1 de la tarde. O sea, innecesario salir a la 1 de la tarde a correr con un calor más de 1 hora. O sea, no te aporta nada. Y no se puede ir en contra de eso si no tenés un respaldo. Es como decía el profe, que tienes que hablar con los jefes y hacer entender a los jefes que cedan su manera su política, por así decirlo, para aplicar otra manera. Y bueno, sí, yo lo he vivido y es así, y hoy en día sigue siendo así. Y es muy duro y es muy duro la pelea para cambiar eso, es muy duro la pelea. Pero yo creo que no es imposible, porque cada vez nos hacemos más profesionales y es cuestión de aguantar un poco y seguir peleando, no bajar los brazos. Bien, disculpa Rubén, hay una pregunta en el chat que dice, de Jesús Herrera, pregunta, ¿entonces las actividades solo son dirigidas a la parte física? Las actividades, me refiero a los internos, no solamente son dirigidas a los internos a la parte física, ¿sí? Tienen tanto educativa, tanto psicológica, hay talleres, hay todo tipo de actividades. Ellos, aunque no lo crean, comienzan desde nivel inicial, desde nivel primario, terminan su secundario y hasta siguen su carrera en la UNSA. Y no solamente es física, lo único que sí se le exige cuando ellos forman parte de la escuela, así sea del nivel primario, secundario, universitarios, ellos le exigen que deben formar parte de algún deporte, ¿sí? Que no solamente sea sentarse y estudiar y hacer lo que le dice, sino que vaya y juegue, y se recree, y participe, y comparta con otros compañeros, y que tenga la posibilidad de compartir. O sea, lo que ellos hacen hincapié es que ellos tengan la posibilidad de participar en una competencia, porque la competencia es lo que los lleva un poco al límite, a perder un poquito la cabeza, y es ahí donde ellos necesitan de que ellos no pierdan esa cabeza y trabajen con la templanza que ellos vienen trabajando. No sé si me preguntabas sobre lo interno o sobre el personal, pero te respondí por lo interno, que era el tema. Yo tengo una duda. En cuanto a los que le dan las clases, ¿son todos profesores de educación física o hay algunos que son, por ejemplo, del servicio penitenciario? Son todos penitenciarios. ¿Sí? Dentro de lo que es penitenciario tenés profesores de educación física,
y otros siguen siendo solamente penitenciarios, que están en ese sector cumpliendo la función de colaboradores. Pero sí hay profesores de educación física y hay penitenciarios. Ah, bien, bien, gracias. Bueno, ahí permítanme hacer también una aclaración. El Michel Torino, que es un instituto para menores, tiene personal de educación física civil. Todo el personal, todos los tutorías, todos los tutores, los acompañantes, son civiles, y hace algunos años me tocó a mí también implementar un programa, porque esos chicos durante la semana tienen talleres, donde los van, talleres de artísticos, de carpintería, o sea, los mantienen ocupados. Pero los fines de semana, que no tenían ningún personal, instaló, digamos, la jefa, y yo fui el primer profe que entró en ese programa, a darle actividad deportiva y recreativa para contenerlo durante todo el fin de semana. Y ustedes saben de que era un buen ofrecimiento, inclusive en lo económico, porque tenía que ir a estar sábado y domingo. Yo entraba a las 8 de la mañana, me quedaba hasta las 7 de la tarde, y el día domingo lo mismo. Estuve como 2 años sin fines de semana, en un contexto personal, digamos, que yo decidí hacer ese trabajo, pero era muy desafiante trabajar 2 días con actividades recreativas y deportivas durante tantas horas con estos chicos. Por supuesto que íbamos rotando, habían descanso, habían actividades, y el tema es que estos chicos no teníamos personal policial hacia adentro, éramos todos civiles, y eso no funciona como cárcel, está en Cerrillos, y los chicos cuando querían nos descuidábamos, se iban, se escapaban. Entonces lo veíamos después de la semana porque se mandaba el pedido de captura y lo volvíamos a ver de vuelta, y por supuesto eso les iba jugando en contra en los procesos de rehabilitación con las juezas de menores en ese momento, que era la doctora Bustos Rayé y la doctora Palavecino. Eran 2 juezas muy duras, muy duras. Yo tenía una relación medio parental con una de ellas, y era tremendamente agresiva con los chicos, no les daba, era muy duro, o sea, los chicos le tenían mucho miedo. Entonces ellos, les digo, no se escapaban por miedo de enfrentarse con esta jueza en particular, porque los castigos, digamos, eran perder. Y les digo que a mí siempre me llamó la atención porque ahí adentro habían chicos que por ser menores de edad estaban en ese contexto, pero si yo les contara las aberraciones que habían hecho en la sociedad, era increíble que la sociedad permita que esos chicos estén sin resguardo de militares a la vuelta, bueno, en un contexto mucho más controlado. Bueno, pero volviendo al tema de los deportes, espectacular, porque se engancharon con el béisbol, se engancharon muchísimo, y al final, claro, imagínense tantas horas de actividad física. Yo buscaba de todo tipo, cosas, de enseñarles desde papiroflexia hasta inventar juegos de mesa para poder, entonces, habíamos hecho como sistemas rotativos. Finalmente, ¿cuál fue mi experiencia? ¿Por qué lo cuento? Porque me terminó quebrando el programa, me terminó quebrando emocionalmente a mí. Es muy difícil sostener ese tipo de trabajos en el tiempo, porque uno lamentablemente se involucra con la gente, comparte con la gente muchas cosas. Quizás Rubén, desde la formalidad que ellos tienen como personal policial, ponen más distancia con estas cosas. Pero cuando uno va, digamos, desde el corazón a ayudar, más allá de que sea un trabajo, y compartís con ellos el almuerzo, y los separás cuando se pelean, y estás en un contexto, digamos, emocional, de ayuda, no de policía, sino de ayudarlos a construir un proyecto, una idea, un deseo, termina uno a la larga, digamos, contaminándose con esas cosas, y te afectan las cosas que les pasan a ellos. Bueno, a mí el entusiasmo, la verdad, me duró 2 años, y la verdad me sentía muy cansado de poder enfrentar emocionalmente todos los fines de semana la misma historia, los mismos chicos. Bueno, una historia más para contar. Bien, hay otra pregunta de Ari Venencia en el chat que dice: los internos de seguridad máxima que no cumplen con el sistema de puntuación, ¿pueden desarrollar actividades lúdicas o deportivas o son excluidos? Los internos, sea de seguridad de alta peligrosidad o no, si ellos no tienen conducta, ellos no pueden formar parte del programa de bienestar. No pueden formar parte. El programa exige que los internos tengan como mínimo un concepto, una conducta de 6. Ellos, para llegar a ese 6, ellos tienen que portarse bien durante 3 meses para ganar 1 punto. Pero si ellos en una pelea, en una gresca,
en lo que fuese, y ellos van castigados, ellos pierden, por un día castigado, pierden 3 puntos. Así se maneja. Y interno que no tenga conducta, sea del pabellón que sea peligroso, sea el más santo, sea cual sea, no puede formar parte del sector de bienestar. Sí tiene, como dice uno de los reglamentos, sí tiene el derecho de salir esa hora de recreativa que todos los pabellones los tienen, tanto 1 hora a la mañana como 1 hora a la tarde. Permiso, ¿no? Primero, felicitarlos. Estaríamos entrando en la última parte. Voy escuchando lo que comparte Rubén, en su caso, como prácticamente a poco tiempo de recibirse de profe, pero al mismo tiempo con mucho trabajo encima en este contexto de encierro con sus particularidades. Distinto es el contexto de encierro de salud mental, distinto es el contexto de encierro de un geriátrico, distinto es el contexto de encierro en establecimientos penales para menores. Pero parece, miren lo siguiente que apareció, ¿no? Recién el profe John Heyman decía, che, me quebró el sistema. Yo haría una pregunta, ¿qué parte de la formación de base te da herramientas y un entrenamiento que te posibilite trabajar en estas condiciones? Es algo que lo hemos venido conversando desde la cátedra, ¿no? Lo mismo pasa, salvando las enormes diferencias, con el contexto rural. O sea, ¿de qué manera una formación de base me da elementos para trabajar en estos contextos, los cuales, por un lado, aparece como la idea de contención? Bien. Por otro lado, aparece otra idea de proyección. Digo, pensando en que algunos podrían hacer carrera como árbitros, jueces de línea, o inclusive, ¿por qué no?, en otros tipos de formación. Como bien, Rubén, en un momento dijiste, che, un deportista del año de Salta, boxeador, salió después de estar una buena cantidad de años dentro del sistema carcelario como interno. Entonces, ¿cómo parece algo que por un lado puede ser una contención o una forma de, che, los distraigamos, y por otro lado, cómo puede ser algo que se transforme en un proyecto de vida? Ahí tiro la pregunta a esta mesa. ¿Qué podemos hacer nosotros en estos contextos y fuera de estos contextos para posibilitar eso, ¿no? Por un lado, que no sea algo, che, lo hago para distraerme, que no estaría mal. El tema es cuando es solamente eso, sino también como para pensarlo en un hábito, o en una conducta, o en una cultura donde la actividad física, el deporte, la actividad de recreación me permita sentirme mejor e insertado en una sociedad. Segundo, pregunta Rubén, si vos tuvieras en general, ¿no? En general, en el contexto carcelario de Las Rosas, si tuvieras que decir el porcentaje de la población, de los internos que están, ¿de qué clase social son? Si te estoy haciendo una pregunta muy básica y te pido disculpas, pero en general, ¿son de una clase social baja, media o alta? Estoy haciendo una pregunta que es muy básica, discúlpame, pero en general, para vos, ¿de qué clase social son? No, gran porcentaje son de clase social baja. Bien. Son todos de clase social. Te hago esta pregunta porque de alguna manera en general en el sistema carcelario del país, de todos lados, como bien trajiste el ejemplo, hay una cuestión que está muy en relación a una clase social que muchas veces es la que no tiene acceso, vamos a ser bien específicos, a una práctica deportiva, una práctica física, un entrenamiento, una serie de cosas que quizá, vuelvo a lo del principio, no sea solamente de contención, sino también de proyecto de vida. Y está claro por los hechos que han mostrado las imágenes, esto del fútbol, el boxeo, el ajedrez, el rugby. Está claro que hay un escenario de oportunidades en el deporte, en la actividad física, en la educación en general,
que posibilita, no es el único, pero que posibilita justamente buscar a alguien que tenga una inserción o una reinserción o que pueda socializarse de otra manera. No es la única, está claro, no es la única. El arte también, la cultura, la escuela, la universidad, hay un montón de recorridos y de caminos. Bueno, eso era como para traer ahí a colación en nuestra formación en general, en ese contexto, qué sucede, para dónde, cómo trabajar, lo que importante son las prácticas. Nosotros en el 2018 pudimos hacer con la cátedra de recreación, primer año de educación física, pudimos hacer una experiencia específicamente de recreación en el CAJ número 1 de Castañares, el espacio donde hay jóvenes. Se pudo hacer una experiencia muy interesante. El año pasado no lo pudimos continuar porque pasó algo que vos también, Rubén, lo dijiste. Por ahí las cúpulas de los sistemas, en este caso el sistema penitenciario, aprueban o no aprueban, o continúan o no proyectos. Entonces a veces se puede seguir haciendo un trabajo a largo plazo y a veces es lo que se puede, dependiendo de las personas que estén a cargo. Bueno, era como por ahí traerles eso. Laburé 7 años en contexto de encierro en salud mental, y si hay algo que me llamó poderosamente la atención es que solemos tener una idea, me animaría a decir muy de película, no sé si va a coincidir vos, Rubén, con esto, pero solemos tener una idea de la persona que está o internada o está preso, que a veces es demasiada ficción. Eso no significa que vamos a tener una mirada romántica y que está todo bien, no, pero a veces está muy talado un montón de cosas que no son tan así, que cuando uno empieza a participar, a trabajar, se sorprende con lo que se encuentra. Eso. Hay un aporte en el chat de Pistán Josefina Mariel que dice: creo que no atiende únicamente a la distracción, sino además al trabajo sobre aquellas consecuencias físicas y psicológicas que genera el confinamiento prolongado. Claro, y podría sumarse algún tipo, en algunos casos, de algún consumo problemático, que también pasa, ¿no? O lo que se denomina adicciones. Bueno, a mí me dejó así un poquito haciendo ruido lo que decía Lucho, que es de clase social baja. Yo cuando era más chico jugaba en la inferiores de gimnasia, en la octava, novena, no me acuerdo. Y tiene el predio allá en Limache. Y en Limache se acercan todos los chicos de Limache, de bancario, y que son de esta clase social, de la realidad. Porque me acuerdo que nosotros bajábamos del colectivo y teníamos que ir corriendo desde la parada hasta el club, porque si no corríamos nos agarraban y nos robaban los botines. Y muchos de los que nos robaban eran amigos de los chicos que también iban. Y hoy por hoy me he cruzado adentro del servicio con varios chicos que he compartido, digamos, una práctica, un partido de fútbol cuando era chico. Y la realidad es esa, verlos a la cara y te bajan la cabeza porque te dicen, como que le da vergüenza en el lugar en el que están y son conscientes y saben lo que se mandaron y por qué están ahí, y que tomaron la decisión y el camino equivocado. Porque muchos chicos, muchos amigos de ellos, que los conozco, que hoy en día son jugadores de la primera de gimnasia, que han jugado, y son del mismo barrio, Entonces, por ahí es muy importante con quién te juntás. Es como que dicen el dicho ese, dime con quién andas y te diré quién eres, algo así. Para mí tiene mucho que ver eso. Igualmente como docente tengo la obligación, ¿no?, de también poder expresar de que tenemos que tener mucho cuidado con las estigmatizaciones. Mi casa y mis 3 hijos se criaron en diagonal a la cancha de gimnasia y tiro, el Limache. O sea, mis 3 hijos son del Limache.
y el del medio con 22 años ya es abogado. O sea, hay cuestiones que a veces, ¿no? Y él sigue siendo del IMACH. O sea, hay cuestiones que a veces, yo sé que el contexto, ¿no? A veces va determinando ciertas imágenes, ¿no? No estoy diciendo ni el IMACH ni nada que se le parezca. Sí, nosotros como docentes, ¿no? A veces podemos sin querer tocar algún punto, ¿no? Que es un poco más complejo, ¿no? La realidad nos marca que vivimos en una sociedad sumamente injusta y que los que quedan dentro de las cárceles también es porque no tienen plata para pagar un abogado. Por eso las clases más bajas están dentro de las cárceles y no las clases más altas que tienen plata para pagar, ¿no? Y también son los que menos educación tienen, porque la educación también es y refleja la injusticia social, ¿no? Y a veces es más fácil dar clases y educar a chicos que tienen determinada contención familiar y que son más tranquilos y que no tienen problemas y que son más dóciles, ¿no? Y a veces es más difícil trabajar con chicos que te llaman o te buscan llamar la atención por una cuestión o por otra, ¿no? Creo que todos los adultos que estamos acá, por de alguna forma o de otra, fuimos a los contextos de encierro, ¿no? Y vivenciamos eso y tratamos de sacar a la luz, que esto es la primera de las cosas que comentaba Lucho. Una de las acciones que tenemos que tener, ¿sí? Es esto que estamos haciendo, de hacer visible esto, ¿no? De visibilizar. Las autoridades ministeriales tienen que ver la necesidad concreta de llevar educación a contextos de encierro y llevar forma sistemática y organizada, como es con la práctica de la educación física, por ejemplo, ¿no? Entonces, como docentes, y ya parados en esta sociedad como docentes, ¿no? Tenemos que buscar la forma de tratar de zanjar esa diferencia, esa injusticia social que provoca toda la sociedad, ¿no? Así que tratemos de acercarnos más, ¿no? A mirar la realidad en su conjunto, ¿sí? Y no parcializarla. Sí, Rubén, coincido con vos, ¿no? Ahí sería muy cerrado pensar de que, a ver, porque una clase social que es la más postergada no tuvo oportunidades, igual a única salida de delincuencia, o al revés. Evidentemente, esto no funciona así, no es matemático para nada. De hecho, acabé de dar el ejemplo de que mismos jóvenes, chicos, conocidos, en barrios y contextos desfavorecidos, lograron y mantener sus caminos, sus proyectos, sin la necesidad de delinquir. Y uno podría decir al revés, ¿no? Hay personas de otras clases sociales que han tenido quizá la posibilidad y han elegido hacer otra cosa y han delinquido. Así que no hay una cuestión lineal. Lo que sí por ahí está bueno pensar a nivel social, digamos, contexto cultural, en donde por ahí esta cuestión de la desigualdad nos obliga como docentes, como educadores, quizá tener otro tipo de intervención, de abordaje, de posibilidad que haga, si se quiere, algún tipo de sostén diferente. Evidentemente nuestra práctica no es la misma en lugares, en contextos, en instituciones donde por ahí están lo material, lo edilicio, lo familiar está a disposición, está ahí para sostener, donde otros lugares no lo está, ¿no? O está ausente. Miren, es muy interesante pensar en otra profesión, por ejemplo en la medicina. Uno por ahí habla con los médicos, las médicas, y mucho de su deseo es, che, yo quiero trabajar en los contextos más difíciles, más complicados, en una situación, en un país donde hay quizá una endemia, una epidemia, una situación de médicos sin frontera, quiero estar en lo público, en la emergencia, o sea, en los lugares más complicados. Y en la docencia pasa una cosa que no es tan así. O sea, trabajamos quizá en los mejores lugares, los que pudimos mejor formarnos. Y muy pocas veces, y esto también lo charlamos cuando hablamos justo con el grupo de ustedes, Rubén, de la educación rural, muy pocas veces está, inclusive en la educación hospitalaria y carcelaria,
domiciliaria, no hay educación física. O sea, de repente en algunos lugares donde sabemos que nuestra profesión puede ayudar, acompañar, tampoco hacemos milagros, pero puede sostener y posibilidad y generar oportunidades para uno ser mejor y elegir no delinquir, sino elegir una vida en convivencia, por ahí no está, o no está la profesión, no están esos profesionales formados o contenidos o mejores pagos, o no está esa posibilidad. Por ahí traigo esa como por ahí reflexión para pensar en un contexto donde se hace clave, donde es fundamental también nuestra profesión. Y muy interesante lo que trajo el grupo de decir, che, nosotros este año estuvimos confinados X cantidad de meses, con más o menos flexibilidad. Imagínense esa persona presa que está en una cárcel confinada, que tiene 1 hora. Es muy interesante esa reflexión que trae para pensar en nuestra formación. Sí, aportando también, Lucho, pensaba, mientras hablabas vos y Fabio, qué importante que son las políticas de Estado, vinculado justamente a lo que el Estado necesita que se rehabilite. Y lo pensaba en el contexto, ¿saben por qué los chicos de la Universidad Católica y Rosario de Lema van a hacer prácticas con los menores al centro juvenil, así se llama, no es cárcel de menores? ¿Saben por qué van ustedes? Porque no hay profesores de educación física designados. Nosotros hemos visto la oportunidad para colaborar, pero no hay profesores designados, entonces ustedes se convierten en mano de obra barata, dicho de otra, así, en ese sentido. No solamente que van, sino que cuando los chicos fueron a hacer las experiencias, tuvieron que llevar material, porque ni siquiera el Estado les dotaba de 2 pelotas, una de básquet y una de vóley, no había. Las pelotas de fútbol, que es lo que más juegan los chicos, no duraban ni una semana, porque comprar una buena pelota era imposible. Lo mismo me pasó cuando me tocó a mí trabajar en estas experiencias. También lo veo cuando, yo digo, designaban un profesor por la misma experiencia mía, digo que cuando hay una política de Estado, lo ideal hubiera sido que designen 4 profesores. Un profe para el sábado a la mañana, un profe para el sábado a la tarde, uno para el domingo a la mañana, otro para el domingo a la tarde. En donde los profesores vayamos con muchas ganas, con energía, porque estar trabajando 8 o 9 horas en un mismo contexto también te agota, también, digamos, te anula. Y bueno, tiene que ver, digamos, con la decisión que hay sobre esto que dice Lucho. ¿Por qué no hay profesores designados para que vayan a las casas? O capaz que Fabio lo puede contestar mejor. Más o menos sabemos la respuesta, pero digo, ¿por qué no se designan en todas las áreas? ¿Por qué no se forma? ¿Por qué no se apuntala? Que digamos, ¿cuál es la política de Estado que debiera existir? Que la actividad física es salud, o debiera estar pensada para la salud. Entonces, tiene que estar en todos los contextos, tiene que haber inversión en todos los contextos, tiene que haber políticas claras, tiene que haber objetivos a cumplir, y cada vez tiene que haber metas más claras de cómo esos espacios vacíos se van llenando con profesionales, porque esos espacios vacíos, aunque no nos guste, se llenan muchas veces con gente que tiene vocación de servicio, que tiene compromiso social, y que se meten sin tener la formación. Entonces ahí, cuando decimos, qué bueno, che, qué buena voluntad que tiene, sí, pero no tiene la formación. Entonces, en vez de ayudar, quizás generen un daño, más allá de que haya buena voluntad social y emocional. Pero bueno, los especialistas en la formación, en el tipo de estímulo, en general los estímulos sistemáticos, pedagógicos, son los profes de educación física. No digo nada más. Vamos haciendo el cierre, ¿no? Verdaderamente enriquecedor cada una de las cosas que se plantean, ¿no? La reflexión nuestra debe continuar. No perdamos de vista cuál es el objetivo fundamental de esto, ¿no? El ejercicio de la docencia es un ejercicio que requiere de reflexión, ¿no? Y requiere también de tener una mirada esperanzadora, de mirar hacia adelante con todas las cosas que podemos llegar a hacer visible las cosas que están faltando. Son grandes oportunidades para nosotros. Esto que decía John recién, ¿no? En la modalidad hospitalaria domiciliaria no hay profesor de educación física porque se niega sistemáticamente a poner, porque no logran entender cómo va a haber un profesor de educación física relacionado a la salud. O sea, lo básico que ustedes están planteando acá, hay autoridades que no lo logran ver, no lo logran entender, ¿no? Entonces yo creo que no por eso hay que dejar de seguir insistiendo. Por eso, como no han ido profesores de educación física a la hospitalaria, yo me metí en la carrera de educación física. De a poco lo vamos a conseguir, ¿no? Hay que insistir, hay que insistir.
¿Sí? Así que felicitaciones, chicos, el foro maravilloso, la posibilidad de escucharlo siempre es enriquecedor, ¿no? Y no olviden nunca que esta fortaleza del equipo organizador del foro, ¿no? Se late acá, se vivencia, ¿no? No perdamos, el colectivo docente siempre está desintegrado, siempre vamos de un lado para otro, ¿no? Sin armar equipos docentes, ¿no? A veces las instituciones nos cuesta mucho integrarnos. Ustedes acá como profesionales de información están integrados, arman estas cosas, ¿no? Así que a seguir con mucho entusiasmo. Los invitamos para el siguiente y para lo que quedan de mañana. Fíjense que cada vez las temáticas que nos enriquecen, ¿no? Nos generan unas nuevas actitudes, ¿no? Así que vamos a continuar con los próximos, ¿sí? De mi parte, felicitarlos y agradecer esta participación. Bueno, damos el cierre entonces al foro de la mesa 2 y bueno, agradecerle a los chicos por todo lo que nos trajeron hoy. Siempre se puede aprender, así como aprendemos siempre de los profesores. Creo que los profes siempre aprenden más de los alumnos. Así que, bueno, gracias a todos y fue un lindo encuentro. Cualquier cosa le dejamos el número acá de Rubén si tienen alguna pregunta, si quieren que los entrene. Aplausos.